Tengan ustedes muy buenos días. Vamos a comenzar la clase de hoy. Disculpas por el retraso. Siguiendo con el capítulo de intestino delgado, un tema importante que vamos a abordar y que también lo hemos abordado en la feria es el problema de la tuberculosis intestinal. Si bien hasta hace varios años atrás esta enfermedad se había pensado controlada por un diagnóstico y tratamiento adecuados, en la actualidad observamos un resurgimiento de la enfermedad, generalmente asociado a otras enfermedades, principalmente el HIV, el problema de los pacientes con inmunosupresión y también aquellos pacientes que están apareciendo con resistencia a la medicación específica de la TBC. Entonces, por eso es que este tema lo volvemos a abordar en sentido de que estamos viendo en la actualidad con bastante frecuencia problemas de tuberculosis extrapulmonar, consecuencia principalmente de esta asociación. Entonces, comenzamos, decimos que en la actualidad han surgido nuevos retos para el control de la tuberculosis. Entre los factores de riesgo están principalmente la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la inmunosupresión, las neoplasias, el hacinamiento y algo que se está observando con bastante frecuencia, como ya les manifestaba minutos antes, el problema de la coinfección con el HIV. No hace mucho, debe ser una semana o 2 semanas, estuve en un examen de grado en el Hospital General y ahí teníamos tenían un paciente, ¿no? Con HIV positivo y además contagiado generalmente por el esposo, porque era una paciente femenina, el esposo HIV positivo, además de asociar una hepatitis B. Entonces vean que esta situación del HIV está haciendo que se aparezca la enfermedad. Además del problema de la desnutrición, la diabetes mellitus y el alcoholismo, que ya lo teníamos antes. Aquí en la diapositiva están prácticamente las múltiples localizaciones que puede tener la tuberculosis, ¿verdad? Atacando varios órganos. En la epidemiología decimos que es una edad generalmente que aparece entre los 24 y los 44 años. 25 a 44 años es generalmente una enfermedad de la gente adulta joven. En cuanto a sexo, dijimos que hay un ligero predominio en las mujeres. En general, si tomamos en cuenta la tuberculosis pulmonar representa prácticamente la mayor afección desde el punto de vista de lo que ataca el bacilo de Koch, principalmente los pulmones. Y tenemos la enfermedad extrapulmonar que abarca generalmente el 20%. El 80% de los pacientes con tuberculosis son tuberculosis pulmonar. Y solamente un 20% son tuberculosis extrapulmonar. Ahora, entre las tuberculosis extrapulmonares hay varias localizaciones, múltiples localizaciones. Y entre estas está la genitourinaria, que abarca más el riñón, la vía linfática, la intraabdominal, que es la que vamos a abordar nosotros en este tema de hoy, en relación a la tuberculosis intestinal y peritoneal. También la tuberculosis ósea, la tuberculosis del sistema nervioso central. Prácticamente a nivel del aparato digestivo, la tuberculosis puede localizarse en esófago, puede localizarse en estómago, puede localizarse a nivel del intestino y también a nivel del hígado, que son los órganos, podríamos decir, que con mayor frecuencia ataca la tuberculosis extrapulmonar y, en este caso, a nivel del aparato digestivo.
Tenemos aquí una clásica imagen, ¿verdad? Con este infiltrado macronodular, característico de la tuberculosis, ¿verdad? Y en esta parte una zona de opacificación, de aumento de densidad, con una zona de disminución de la densidad. Un momentito, por favor. Disculpen. Entonces decíamos que de estas localizaciones extrapulmonares, una de las localizaciones importantes es el problema principalmente del aparato digestivo, como localización intraabdominal. En esta parte estábamos viendo esta placa y veamos la clásica caverna, ¿verdad? Que generalmente provoca el bacilo de Koch cuando se localiza a nivel del parénquima pulmonar. Desde el punto de vista de la patogenia de la tuberculosis, existen mecanismos de transmisión de la enfermedad. Dentro de los mecanismos de transmisión de la enfermedad tenemos principalmente la vía hematógena con foco pulmonar activo, es decir, la diseminación a través del torrente sanguíneo se produce a partir de un foco pulmonar activo. Luego está como la deglución de esputo infectado de pacientes con tuberculosis pulmonar activa. Aquí también es importante la deglución del esputo. Muchos de nuestros pacientes muchas veces no escupen, ¿verdad? No sacan el esputo hacia afuera, sino que se lo degluten. Como hay una tuberculosis pulmonar activa, en consecuencia el esputo tiene gran cantidad de material, principalmente el Mycobacterium tuberculosis, que deglutido hacia el aparato digestivo, lógicamente puede localizarse ya sea a nivel intestinal y posteriormente invadir el peritoneo. Perdón. La ingestión de leche o comida contaminada. La ingestión de leche en la actualidad ya viene a ser una causa de transmisión de la tuberculosis prácticamente rara, por lo menos en el área citadina. Tal vez todavía persiste en el área rural donde se consume prácticamente leche sin pasteurizar, pero en nuestro medio generalmente la leche está pasteurizada. En consecuencia, las posibilidades de transmisión por la leche en la actualidad son más raras. El problema de la contaminación, de la comida contaminada. Esto tiene que ver mucho con aquellos pacientes con tuberculosis pulmonar activa, sobre todo con tuberculosis pulmonar, que muchas veces escupen prácticamente sobre la mano, se tapan la boca cuando están escupiendo con la mano. En consecuencia, si son manipuladores de alimentos o preparan alimentos, lógicamente, aquí va a ser la posibilidad de contaminar el alimento. Y si es un alimento, peor todavía, si no está cocido, es un alimento crudo el que están preparando, las posibilidades de contagio a través de esta vía son posibles. La comida contaminada. Finalmente, la siembra hacia órganos vecinos. Una de las características que tiene la tuberculosis es la de invadir los órganos vecinos. El foco primario, los bacilos de la tuberculosis van invadiendo progresivamente, como ocurre, por ejemplo, con la tuberculosis peritoneal, que invade prácticamente toda la pared del intestino, llegando prácticamente a la serosa. Una vez que está en la serosa, empieza a comprometer el peritoneo visceral.
Y a través del peritoneo visceral también puede llegar a comprometer el peritoneo parietal. Entonces vean la continuidad, no solamente del peritoneo, sino de órganos vecinos, puede hacer de que la tuberculosis se expanda hacia órganos vecinos. Y eso es lo que estamos viendo aquí, la fibrosis adhesiva que llamamos en la tuberculosis. Estos gránulos, principalmente en el peritoneo, cuando la implantación se produce, cuando se contamina prácticamente todo el peritoneo, observamos estos gránulos de mijo, que se llama así, ¿verdad? Varios gránulos en el peritoneo que son característicos de la infección por tuberculosis del peritoneo. En cuanto a la patogénesis, las lesiones en el intestino pueden adoptar diferentes formas. La tuberculosis no solo se presenta en una forma a nivel intestinal, sino se puede presentar en varias formas que pueden simular también otras patologías. Por ejemplo, tenemos la presentación de lesiones ulcerativas, frecuentemente observadas en el intestino delgado. Muchas veces puede presentarse nada más al examen, sobre todo aquí nos interesa mucho, un examen muy adecuado, tal vez uno de los más importantes, el de la videocápsula endoscópica. La cápsula endoscópica nos permite observar estas lesiones como las lesiones ulcerativas, o sea, úlceras a nivel de bordes generalmente irregulares que se presentan en diferentes partes del intestino delgado. Una forma de presentación de la tuberculosis. La otra forma, las formas hipertróficas. Generalmente las formas hipertróficas se parecen a las verrugas, o sea, formaciones verrugoides que pueden observarse a nivel del intestino delgado y que son manifestación de tuberculosis intestinal. Y finalmente tenemos la combinación de las dos, en la cual observamos una lesión verrugoide en cuya superficie se presenta una úlcera. Esta también es otra de las formas de presentarse de la tuberculosis intestinal. Las formas úlcero-hipertróficas generalmente suelen estar localizadas a nivel de la región iliocecal. De ahí que en muchos pacientes el diagnóstico se puede sospechar a través del examen físico cuando encontramos una masa a nivel de la fosa ilíaca derecha, lógicamente en un paciente sin patología aguda, ¿verdad? No tenemos un cuadro clínico agudo, como ocurre en la apendicitis aguda. Generalmente estos cuadros son cuadros crónicos. Generalmente el paciente no viene tanto por el dolor en esa zona, viene más por otro tipo de alteraciones que vamos a ver a continuación, pero que al examen físico suele llamar la atención la presencia de una masa a nivel de la fosa ilíaca derecha. Y suelen ser consecuencia de esta forma de presentación de la tuberculosis, como es la forma úlcero-hipertrófica, cuya localización más frecuente es a nivel de la región iliocecal. Y esta también es la localización más frecuente de la tuberculosis a nivel intestinal, la región iliocecal. La otra forma de presentarse, y que suele ser causa del tema que hemos llevado en la anterior clase, el problema de obstrucción intestinal, es el problema de estenosis en múltiples sitios. Aquí lo característico es de que no vamos a encontrar solamente un área, una zona estenótica, sino podemos encontrar varias zonas estenóticas. Si revisamos prácticamente el resto del intestino delgado, vamos a encontrar que no solamente hay una zona estenótica, sino que hay varias. Esta también es otra forma de presentación de tuberculosis a nivel intestinal.
Dentro de las localizaciones más frecuentes de la tuberculosis a nivel intestinal está la región iliocecal y a nivel de la región yeyuno-iliar. Estas generalmente suelen ser las localizaciones más frecuentes. La de la iliocecal, por ejemplo, es una de las presentaciones frecuentes en TBC intestinal, que muchas veces suele ser una duda, sobre todo no tanto en nuestro país, sino en los países vecinos. A mí, por ejemplo, me ha tocado ver algunos pacientes en la Argentina, en los cuales el diagnóstico diferencial que se tenía que discernir en este tipo de pacientes, sobre todo cuando hay migración. Recuerden que muchos de nuestros compatriotas migran a la República de la Argentina y allí la atención municipal es gratuita. Entonces, muchos de nuestros compatriotas van a la consulta, prácticamente los hospitales municipales, como era en uno de los hospitales en los cuales yo he hecho la especialidad, el Hospital Nacional de Gastroenterología, donde prácticamente consultaban también muchos de nuestros compatriotas. Entonces, en este tipo de pacientes sí se establecía un diagnóstico diferencial, porque las posibilidades de que se trate de una tuberculosis intestinal estaban presentes, porque un paciente que estaba migrando desde Bolivia a la Argentina. En cambio, en un paciente argentino, lo más probable es que había que pensar en un paciente con una enfermedad de Crohn. La enfermedad de Crohn, dentro de las enfermedades inflamatorias intestinales, es una patología muy frecuente en la Argentina. Y la localización casualmente es la misma a nivel de la región iliocecal. Entonces, muchas veces, cuando era un paciente, un compatriota nuestro en la Argentina, generalmente se planteaba el diagnóstico diferencial. Decir si trata de una TBC intestinal o se trata de una enfermedad de Crohn. Cuando era un paciente generalmente originario de la Argentina, lo más probable era que la patología era una enfermedad de Crohn. Pero debemos decir que si bien estas son las localizaciones más frecuentes de la tuberculosis, en general, la tuberculosis se puede presentar en cualquier parte del intestino delgado y a veces también puede presentarse en el colon, o sea, en el intestino grueso. Entonces, digamos que cuando hablamos de tuberculosis intestinal no nos estamos refiriendo solamente al intestino delgado. Si bien esta es la más frecuente, puede haber pacientes que tienen tuberculosis intestinal localizada a nivel del intestino grueso. En la diapositiva estamos viendo una placa, ¿verdad? Prácticamente una pieza quirúrgica, ¿no? De una resección de un paciente con una lesión estenótica que ha provocado obstrucción intestinal, ¿verdad? En la cual se ha resecado prácticamente parte de intestino delgado, se hace una enterectomía parcial, como vamos a ver más, es importante que se saquen pequeños segmentos de intestino, hay que ser lo más ahorrativos en la resección, como vamos a ver más adelante, ¿de acuerdo? Con una reacción estenótica, que ha provocado obstrucción y ha tenido que resecarse, que no suele ser la indicación actual. La indicación actual es tratar de última hacer la resección, tratar de hacer generalmente una plastía en esta zona, generalmente suele ser un tratamiento conservador, porque se ha comprobado que el tratamiento específico iniciado en el paciente generalmente mejora el resto de la lesión. Cuadro clínico. La sintomatología suele ser inespecífica, puede ser confundida con enfermedad inflamatoria intestinal, cáncer, abdomen agudo y otros. O sea, prácticamente la sintomatología que puede tener una tuberculosis intestinal puede imitar múltiples patologías.
En consecuencia, puede ser confundida. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en una cirugía de emergencia por obstrucción intestinal, ¿verdad? Pensando que la causa de la obstrucción intestinal es las adherencias, pensando en el paciente, sobre todo con antecedentes quirúrgicos, pensando que se trata de una adherencia. Y en algunas situaciones nos hemos encontrado que la causa de la estenosis muy probablemente se trata de una estenosis por una tuberculosis intestinal. Claro que posteriormente hay que verificarla a través de la anatomía patológica si realmente se trata de una tuberculosis intestinal con las clásicas alteraciones que se presentan en la tuberculosis desde el punto de vista histológico. Puede también, como ya les he relatado, puede también simular una enfermedad inflamatoria intestinal, y dentro de las enfermedades inflamatorias intestinales suele confundirse con la enfermedad de Crohn por su localización. Algunas veces causa de abdomen agudo por obstrucción intestinal, como ya hemos dicho, y en otras también puede ser confundida, sobre todo en personas ya de edad avanzada, ¿verdad? La posibilidad de un cáncer intraabdominal, ya sea de intestino delgado, que suele ser lo raro, o lo más frecuente, de colon. Otra de las sintomatologías que suele presentar el paciente con tuberculosis intestinal es el dolor abdominal. Generalmente dolor abdominal crónico, ¿verdad? De evolución de varios meses de evolución. Generalmente dolor intermitente de tipo cólico, que suele pasar desapercibido al inicio. En la medida en que va avanzando la enfermedad, el dolor se convierte en un elemento mucho más significativo para el paciente y suele ser la causa de consulta. Entonces decimos que prácticamente el dolor abdominal es uno de los síntomas más importantes en tuberculosis intestinal, porque es de casi el 85% de los pacientes que vienen a la consulta por tuberculosis intestinal vienen por dolor abdominal, generalmente abdominal crónico. Aunque en algunos casos este dolor puede reagudizarse, sobre todo en aquellos casos en los cuales la lesión está progresando en forma estenótica. En consecuencia, en la medida que se estenosa el intestino, en este momento se puede agudizar prácticamente el dolor. Y aquí es donde aparece como cuadro agudo, como el que hemos indicado, como el de simular un abdomen agudo. La pérdida de peso. Este es un elemento de los importantes en relación a pensar en patología maligna. Pacientes que, además de dolor abdominal crónico, presentan pérdida de peso importante. En nuestro medio, una patología que prácticamente es de buen pronóstico es encontrar una tuberculosis, porque es un problema solucionado, en relación a encontrar una neoplasia como causa de pérdida de peso. La fiebre. Una de las características que suele presentar la tuberculosis intestinal también es el problema de la fiebre. Generalmente fiebre vespertina, que aparece generalmente en el 30 a 50% de los pacientes. Una fiebre de causa inexplicable. El paciente no tiene causas, no está cursando un resfriado, no tiene patología del tracto respiratorio superior, no hay indicios de infección en otro sistema, pero presenta fiebre. Entonces, puede ser una sintomatología característica de tuberculosis intestinal. La diarrea. En la medida que las lesiones tuberculosas abarquen varias partes del intestino o abarquen una superficie importante
del intestino delgado, lógicamente van a provocar en estas zonas un área de alteración en la absorción de nutrientes. En consecuencia, en estos casos habrá la aparición de diarrea. Menos frecuentes son dentro de la sintomatología la presencia de debilidad generalizada, náuseas, vómitos, sudoración nocturna, que suele observarse muy frecuente en la tuberculosis pulmonar. Por ejemplo, la sudoración nocturna suele ser prácticamente uno de los síntomas importantes en el diagnóstico de tuberculosis pulmonar. Se observa también en tuberculosis intestinal la sudoración nocturna. Y cuando las lesiones ulcerativas abarcan la parte distal, sobre todo del intestino, podemos encontrar melenas o proctorragia. Melenas, sobre todo cuando está invadida por lesiones ulcerosas la parte de colon ascendente. Y proctorragia generalmente cuando están invadidas principalmente la parte distal del colon, sobre todo la parte de sigmoide recto. Al examen físico. Generalmente el abdomen es blando, depresible, puede estar levemente distendido. Algo que sí puede llamar la atención al examen físico dentro de las cosas que podemos encontrar en un paciente sospechoso de tuberculosis intestinal es la masa en cuadrantes inferiores, sobre todo masa a nivel de la fosa ilíaca derecha. O también en la fosa ilíaca izquierda. Por presentación, mayor frecuencia de presentación, no presentación, sino localización de la tuberculosis intestinal a nivel iliocecal, generalmente las masas suelen encontrarse con mayor frecuencia en la fosa ilíaca derecha. Que esta zona suele ser la zona de mayor localización de la tuberculosis intestinal. En esta diapositiva ya estamos viendo una de las complicaciones que sufre la tuberculosis intestinal. Como hemos dicho, una de las formas de expansión o transmisibilidad prácticamente de la enfermedad es la invasión hacia órganos específicos. Entonces, uno de los elementos que ataca prácticamente una vez que ha invadido prácticamente toda la pared del intestino es el peritoneo, que puede abarcar prácticamente todo el peritoneo visceral y en algunos casos el meso, que se adhiere prácticamente a esta zona, haciendo prácticamente una masa en la cual no se puede definir el límite de los órganos intraabdominales. Es decir, no podemos identificar hasta dónde es peritoneo, hasta dónde es pared intestinal, hasta dónde es ya luz intestinal. Por esto, generalmente, como vamos a ver más adelante, hay que tener mucho cuidado con este hallazgo y tratar de no tocar y no tratar de investigar qué es lo que contiene la masa. Tener generalmente una acción conservadora, tratando de obtener nada más una muestra para anatomía patológica. Esta es la denominada reacción fibroadhesiva, en la cual prácticamente, además de invadir el peritoneo visceral, produce adherencia muchas veces del meso y conformando prácticamente un conglomerado de peritoneo y vísceras abdominales. Como estamos viendo en esta zona, ¿verdad? Toda esta masa en la cual prácticamente es difícil identificar asas de intestino delgado. Complicaciones. Como hemos visto,
las complicaciones que puede sufrir la enfermedad al invadir la pared intestinal son principalmente el problema de la obstrucción de intestino delgado, que suele ser la complicación más frecuente dentro de las complicaciones de tuberculosis intestinal. Una reacción estenótica en la tuberculosis puede provocar prácticamente obstrucción, generalmente obstrucción intestinal alta. La otra de las complicaciones es la perforación. La invasión de la masa, la invasión de la pared prácticamente de toda la pared intestinal por la infección, puede provocar prácticamente lesiones necróticas a nivel de la pared intestinal, que finalmente se perfora. Entonces, muchas veces también suele ser causa de una conducta quirúrgica frente a un abdomen agudo por perforación de víscera úrica. Muchas veces nos encontramos que lo que se ha perforado es una lesión por tuberculosis intestinal. La otra posibilidad, menos rara, más rara podríamos decir, es el problema de la fistulización. Como hemos visto, la tuberculosis intestinal puede avanzar sobre los órganos vecinos por continuidad. Muchas veces puede llegar a provocar una fístula entre varios órganos. Y ahí están, por ejemplo, las fístulas entre partes de asas de intestino delgado, como ocurre con las fístulas enteroentéricas. Otra de las complicaciones que pudiera llegar a producir el paciente es el problema del síndrome de malabsorción. Esto principalmente por múltiples zonas estenóticas que tiene el paciente o a veces por invasión prácticamente de una buena porción de intestino. Recordemos que al igual que analizábamos en la fisiopatología de la obstrucción intestinal, todas las áreas estenóticas o tendientes a la obstrucción producen sobrecrecimiento bacteriano. En consecuencia, el sobrecrecimiento bacteriano puede interferir prácticamente con el metabolismo, la absorción de nutrientes, principalmente desde la luz intestinal, provocando en el paciente una diarrea crónica que puede manifestarse por un síndrome de mala absorción. A nivel del intestino grueso, también pueden darse las mismas lesiones, es decir, una perforación, la producción de fístulas, la producción de hemorragia digestiva baja o la producción de una obstrucción intestinal baja. Entonces vean que las lesiones que se producen principalmente a nivel del intestino delgado prácticamente son las mismas que se producen a nivel del intestino grueso, perdón, son las mismas que se producen a nivel del intestino delgado. Aquí estamos viendo una lesión, una pieza de resección con lesión estenosante tuberculosa, ¿verdad? Aquí prácticamente ha estenosado, ha obstruido prácticamente el intestino, con lo cual se ha tenido que resecar prácticamente esta zona para reconstruir el tránsito intestinal. Esta es una estenosis de colon ascendente, en la cual estamos viendo una imagen a través de la colonoscopía, prácticamente un orificio casi puntiforme por el cual está pasando el contenido, ¿verdad? Prácticamente una suboclusión intestinal importante en este tipo de pacientes que puede llegar a producir en el intestino grueso la tuberculosis intestinal. El problema de la estenosis. Bueno, frente a un paciente con impresión diagnóstica de síndrome de una tuberculosis intestinal, lo que tenemos que hacer lógicamente primero es el laboratorio clínico.
El laboratorio clínico, lo que nos puede llamar la atención, consecuencia de ese síndrome de mala absorción que suele producirse en el paciente por la evolución crónica de la enfermedad, es el problema de la anemia. Algo que suele llamar la atención en estos pacientes suele ser una velocidad de sedimentación globular elevada, generalmente más del 90%. Alguna vez en alguna práctica habíamos visto que la eritrosedimentación, cuando es muy elevada, puede sospecharse en un paciente joven de una probable tuberculosis, como estamos viendo en este caso, o en el paciente adulto mayor o de la tercera edad, sospechoso de neoplasia. Son patologías que suelen elevar la velocidad de sedimentación globular, generalmente hasta niveles muy por encima del normal. Recordemos que una velocidad de sedimentación globular generalmente es para la primera hora 10 y para la segunda hora 20. Podemos llegar a encontrar en las neoplasias hasta 100, 110 de porcentaje de velocidad de sedimentación globular en la primera hora en estos pacientes, sobre todo en las neoplasias. Pero veamos que la tuberculosis en pacientes jóvenes puede manifestarse en el laboratorio por una velocidad de sedimentación globular elevada. El PCR permite discriminar entre microbacteria tuberculosa y microbacteria no tuberculosa. Otra de las micobacterias que generalmente el Mycobacterium tuberculosis generalmente es el agente etiológico de la tuberculosis. Pero hay el otro Mycobacterium que suele atacar en forma mucho menos frecuente, es el Mycobacterium bovis. Entonces, para describir entre aquellas micobacterias tuberculosas y no tuberculosas, sobre todo las que no atacan prácticamente el organismo humano, ¿qué nos sirve la cadena de la reacción de polimerasa en cadena de polimerasa? Y que suele estar aumentada más en los pacientes con tuberculosis intestinal. Prueba de la tuberculina. Positiva en el 70 al 86%, lógicamente, si son pacientes, y sobre todo los pacientes, la prueba de la tuberculina no está indicada en aquellos pacientes que han sido vacunados contra la tuberculosis, ¿verdad? Aquellos que no tienen vacuna contra la tuberculosis, se puede hacer una prueba de tuberculina, que generalmente suele ser positiva en el 70 al 86% de los casos. Hay que tener un poco de cuidado con la prueba de tuberculina en aquellos pacientes inmunodeprimidos, porque en estos podría generar la activación de la enfermedad. Radiología. Aquí en la radiografía lo que nos interesa es la radiografía de tórax. Generalmente una radiografía de tórax normal no descarta TBC. ¿De acuerdo? No descarta tuberculosis. Una radiografía normal de tuberculosis. Porque hemos visto que hay otras formas de transmisión de la enfermedad. Si bien la transmisión a través de la vía aérea es la más importante, pero estamos viendo que también hay otras formas de contaminación. Entonces, pueda no existir una lesión evidente a nivel del parénquima pulmonar como afección del bacilo de la tuberculosis. Porque la tuberculosis se puede haber localizado primariamente a nivel del intestino o primariamente a nivel de cualquier otro órgano. Entonces, si bien en la gran mayoría de los pacientes encontramos una radiografía de tórax sospechosa de tuberculosis pulmonar con probable compromiso de una tuberculosis extrapulmonar, no siempre encontramos en todos los pacientes este hallazgo. Es decir, si llegamos a encontrar una radiografía de tórax normal y el paciente tiene indicios o sospechas de tener una tuberculosis intestinal, perfectamente puede darse el caso. El paciente tiene una tuberculosis intestinal primaria, o sea, comienzo a nivel de intestino.
Rayos X de abdomen. El rayos X de abdomen, producto de aquellas alteraciones que produce la tuberculosis intestinal como oclusión o suboclusión, vamos a encontrar asas dilatadas de intestino delgado, niveles hidroaéreos, ¿verdad? Cuando hay compromiso peritoneal de la tuberculosis, vamos a encontrar una ascitis, que la describíamos principalmente cuando hablamos de ascitis de origen no cisótico. Este es el ejemplo de una ascitis que nada tiene que ver con la cisosis, que es consecuencia de invasión del bacilo de la tuberculosis del peritoneo, ya sea el peritoneo visceral o parietal. El paciente puede presentar una ascitis. Y otro de los elementos importantes que suele hacernos sospechar muchas veces en la placa de abdomen es la aparición de calcificaciones dentro del abdomen. Calcificaciones prácticamente que aparecen en el abdomen y que pueden ser sospechosas de un problema de tuberculosis intestinal o peritoneal. Devolución favorable en el paciente, ¿no? Porque las lesiones se han calcificado. Pero las podemos encontrar. Calcificaciones o nódulos, consecuencia principalmente de calcificación de nódulos linfáticos. Es decir, la infección fue controlada a nivel linfático, principalmente a nivel de los nódulos linfáticos, que son las primeras barreras que tienen que atravesar todos los microorganismos para llegar finalmente, si logran vencer los ganglios linfáticos, llegar prácticamente hacia los vasos linfáticos de mayor importancia. Entonces, si la infección es controlada principalmente a nivel del ganglio linfático, en consecuencia, esto va a provocar una reacción fibrótica a nivel del nódulo linfático con posterior calcificación, que es lo que podemos ver en una placa simple de abdomen. Estudios con contraste. Algo que suele llamar en los estudios, sobre todo un tránsito de intestino delgado, es el problema de la retracción y acortamiento del ciego que asciende en un ángulo obtuso. Engrosando la válvula ileocecal produce una apertura amplia y permanente estrechamiento del ilion, que se llama todos estos hallazgos en esta zona, es lo que denominamos el signo de Fleischmann, ¿verdad? Los estudios son con contraste, o sea, cuando metemos contraste, ya sea por colon por enema, sea a través del ano, o a través también de la vía oral, dependiendo de cuál sea la sintomatología predominante en el paciente, podemos encontrar estos hallazgos, ¿verdad? Uno, la retracción y acortamiento del ciego, que generalmente asciende provocando un ángulo obtuso. Generalmente el ángulo entre el ciego y el ilion terminal generalmente suele ser un ángulo cerca del ángulo recto. Esta retracción y ascenso del ciego por afección principalmente de la tuberculosis intestinal localizada, en este caso a nivel de colon, puede provocar ascenso del ciego y, lógicamente, al ascender el ciego se modifica el ángulo. Y es un ángulo recto, sino es un ángulo obtuso. Por una parte. Por otra, lo que podemos encontrar también a través de los estudios con contraste es un engrosamiento de la válvula ileocecal. Este engrosamiento produce una apertura amplia de la válvula ileocecal, que hemos dicho que normalmente está cerrada. Porque la función de la válvula ileocecal, ya le hemos dicho, ¿verdad?, es impedir el reflujo de contenido desde el colon hacia el intestino delgado. En este tipo de pacientes, por infiltración fibrótica, infiltración fibrótica tuberculosa,
prácticamente hay un engrosamiento a nivel de la válvula ileocecal. Este engrosamiento deja prácticamente permeable la válvula ileocecal. Como hemos dicho, la localización más frecuente de la tuberculosis es la región terminal del hilo, lo cual también podemos encontrar un estrechamiento a nivel de la parte terminal del hilo. Estos hallazgos a nivel de la válvula ileocecal y el estrechamiento a nivel del hilo es lo que denominamos el signo de Fleischer en radiología, que suele ser un signo importante en el diagnóstico radiológico de tuberculosis intestinal. En la ecografía, lo que nos puede llamar la atención en el paciente con tuberculosis intestinal generalmente suele ser el empastamiento. En este caso no se debe a edema de la pared, sino al empastamiento, es decir, al avance del proceso infeccioso tuberculoso que va abarcando prácticamente toda la pared del intestino. Que lo podemos ver a través de la ecografía como un engrosamiento de la pared intestinal, que lógicamente no es secundario a un edema, sino a una infiltración por el proceso inflamatorio crónico tuberculoso. Tomografía computada. Los hallazgos inespecíficos tenemos en la tomografía computada, podemos tener hallazgos inespecíficos como adenopatías en el 89%, esplenomegalia en el 67%, hepatomegalia en el 37% y la citis en el 26%. Otro de los órganos que también puede afectar a tuberculosis es el bazo. Más raramente, pero también puede afectar el bazo, la tuberculosis. En consecuencia, muchas veces podemos encontrar no solamente ganglios agrandados, característicos, los ganglios mesentéricos, por ejemplo, en una ecografía o una tomografía computada, ganglios mesentéricos en forma importante hipertrofiados, ¿verdad? Múltiples ganglios, suele ser sospechoso de una tuberculosis intestinal con compromiso probablemente peritoneal. El problema de la esplenomegalia, como hemos dicho, puede afectar también. Hemos dicho también que puede afectar el hígado en el 37% de la tuberculosis. Y consecuencia de la afección del peritoneo, el paciente puede también presentar asitis tuberculosa, en la cual el 26% de este tipo de presentación. No, como ven, no es muy frecuente la presencia de asitis tuberculosa, pero puede haber. Diagnóstico, dentro de los procedimientos ya invasivos está la colonoscopía. La colonoscopía, cuando la lesión está localizada a nivel del intestino grueso, nos sirve muy bien porque nos permite biopsiar la lesión. Esta biopsia la podemos mandar al laboratorio clínico para un cultivo para bacilo de Koch. Y lo mandamos a anatomía patológica para un estudio histológico. Esta es la ventaja de la colonoscopía, especialmente en aquellas lesiones, sobre todo las lesiones hipertróficas o hipertróficas ulceradas, por ejemplo, en las cuales se puede tomar múltiples biopsias de la zona y mandarlas, uno, a cultivo. Mediante la reacción de Sien-Nielsen nos van a permitir encontrar bacilos de Koch en la muestra. O también nos permitirán encontrar en la histológica las clásicas alteraciones que produce la tuberculosis intestinal. A través de la endoscopía o de la colonoscopía podemos encontrar una válvula ileocecal, lo que habíamos dicho ya en la radiografía, ¿verdad? Una válvula ileocecal deformada, puede ser incompetente, como ya hemos indicado en la radiografía. Podemos encontrar úlceras en esta zona o nódulos
lesiones polipoides o originalmente una lesión estenótica, como la que hemos visto en la diapositiva anterior. Todo esto lo podemos ver a través de la colonoscopia cuando la tuberculosis está localizada principalmente en el colon. Pero también nos puede permitir ver la región ileocecal, especialmente cuando la localización más frecuente de la tuberculosis, como la que ya hemos dicho, es a nivel del ilion terminal. Entonces, a través de ingresar por estas deformaciones, por ejemplo, la amplitud que provoca la infiltración tuberculosa a nivel de la válvula ileocecal, nos permite ingresar en la parte más distal del ilio, donde podemos tomar muestras y, lógicamente, llevar anatomía patológica y cultivo para un diagnóstico definitivo. La laparoscopía diagnóstica. Poco útil, la mayor parte de los pacientes requieren laparotomía exploradora para la obtención de tejido con fines diagnósticos. Si bien la laparoscopía nos puede servir muy bien para ver los implantes peritoneales, por ejemplo, en la tuberculosis, esos gránulos de mijo, por ejemplo, que hemos visto en la diapositiva anterior, ¿verdad? A través de la laparoscopía. De todas maneras, siempre la laparoscopía resulta ser un medio de visión limitada, a diferencia de lo que ocurre con la laparotomía exploradora. La laparotomía exploradora prácticamente nos permite ver todo el abdomen, inspeccionar prácticamente todo el abdomen y sacar las biopsias necesarias prácticamente en todas aquellas partes sospechosas dentro de los órganos del abdomen, sobre todo a nivel peritoneal. Nos permite ver directamente la lesión y, por otra parte, nos permite un amplio campo de visión en el campo operatorio. Lo que no sucede, lo que sí está un poco limitada en la cirugía laparoscópica. Diagnóstico diferencial. Algo que suele ocurrir es el problema de el CA-125 puede estar elevado en la carcinomatosis peritoneal y también en la trevisosis peritoneal. O sea, es un marcador tumoral. El CA-125 es un marcador tumoral que generalmente se utiliza más para cáncer de ovario. ¿De acuerdo? Pero que paradójicamente, como ya hemos visto con el resto de los marcadores tumorales hasta aquí, no son específicos. En consecuencia, también puede resultar positivo un CA-125 en los casos en los cuales se produzca TBC peritoneal. Entonces, en aquellos pacientes con sospecha de cáncer de ovario, habrá que hacer diagnóstico diferencial en relación a un CA-125 positivo, si se debe realmente a un cáncer de ovario o se debe a una tuberculosis peritoneal. Enfermedades inflamatorias en lesiones extensas del colon. Aquí tenemos principalmente la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa. Desde el diagnóstico diferencial, como hemos dicho, una de las enfermedades que más se parece a la tuberculosis es el problema de la enfermedad de Crohn, por su localización a nivel ileocecal. Pero recordemos también que la enfermedad de Crohn, al igual que la tuberculosis, no solamente se localiza en el intestino delgado, sino también tenemos Crohn a nivel del intestino grueso, o sea, Crohn a nivel del colon. En estos casos, se plantea también el diagnóstico diferencial con tuberculosis intestinal. Y finalmente, con otra de las enfermedades inflamatorias intestinales, como ser la colitis ulcerativa. Sobre todo en aquellos casos en que la tuberculosis intestinal predominan las lesiones ulcerativas.
En estos casos, habrá que plantear un diagnóstico diferencial con la colitis ulcerosa, que es una enfermedad inflamatoria intestinal, cuya etiología es multifactorial, ¿verdad? Inmune, hereditaria, y otras causas que todavía están en investigación. Que hasta ahora lo que sí se ha demostrado es que hay una base inmunológica en la colitis ulcerosa y en la enfermedad de Crohn. Entonces, un diagnóstico diferencial importante, la colitis ulcerosa, cuando la tuberculosis intestinal provoca lesiones ulcerativas múltiples a nivel de la mucosa del intestino. Finalmente llegamos al tratamiento. Bueno, ¿cómo tratamos la tuberculosis intestinal? Los regímenes utilizados en la tuberculosis pulmonar también son útiles en la tuberculosis extrapulmonar. En consecuencia, en todas las otras localizaciones en las cuales invade el bacilo de Koch, el tratamiento es el mismo, el de la tuberculosis pulmonar. Tenemos medicamentos de primera línea y medicamentos de segunda línea. Cuando se hace una prueba terapéutica frente a la duda de una lesión, en la cual generalmente, ya sea por la, no obstante de la biopsia a veces nos llega con el informe de proceso inflamatorio inespecífico, proceso inflamatorio crónico inespecífico. O sea, no nos dice definitivamente si es una tuberculosis. Ante esta situación, muchas veces se opta por realizar una prueba terapéutica. Y en la prueba terapéutica generalmente es donde se utilizan los medicamentos de primera línea, como la isoniazida, la rifampicina, la piracinamida, la estreptomicina o el etambutol. La Organización Mundial de la Salud clasifica la tuberculosis extrapulmonar como las formas graves de tuberculosis. O sea, las tuberculosis extrapulmonares suelen ser tan graves o más graves que la tuberculosis pulmonar. Por eso, la OMS las clasifica como formas graves de tuberculosis. La tuberculosis meningio del sistema nervioso central, la tuberculosis espinal, la tuberculosis abdominal, que es la que estamos viendo actualmente, ¿verdad? La peritoneo intestinal, la de desame pleural, desame pericárdico, la TBC osteomuscular, todas estas que son formas extrapulmonares de presentación de tuberculosis, según la OMS, se clasifican como formas graves de tuberculosis. Entonces, la tuberculosis intestino-peritoneal es una forma grave de tuberculosis. Se aconseja tratamiento, generalmente esto es lo que se hace actualmente, ¿verdad? Tratamiento con 4 fármacos por 2 meses, seguidos de 4 meses con rifampicina y isoniazida. ¿No? Este es el tratamiento corto. Hace varios años, el tratamiento era anual, era 1 año el tratamiento para la tuberculosis. Y esto tenía grandes problemas, porque muchos de los pacientes abandonaban el tratamiento y se convertían en pacientes antibióticos resistentes o resistentes de tuberculosis. En la actualidad, con el acortamiento prácticamente del tratamiento y la efectividad de los antibióticos que se utilizan en la tuberculosis, tenemos generalmente muy buenos resultados. Pacientes con 4 fármacos por 2 meses y 4 meses con rifampicina y isoniazida, que generalmente son
mucho más bien tolerados y que permiten que el paciente cumpla el tratamiento. De todas maneras, otro de los problemas que está haciendo que el problema de la tuberculosis lo estemos volviendo nuevamente a actualizar es el problema de los pacientes resistentes al tratamiento. En estos pacientes generalmente se puede incluir la piracinamida, la streptomicina o el etambutol dentro del esquema de la primera línea en algunos pacientes. Esto depende mucho de cada paciente. Lógicamente habrá que investigar a cuáles antibióticos son resistentes prácticamente al bacilo de Koch. Y de acuerdo a esto habrá que ver qué antibiótico más le añadimos. Los pacientes con HIV, sustituir la rifampicina por rifabutina interfiere con la farmacocinética de los antirretrovirales como los inhibidores de la proteasa y los inhibidores de la transcriptasa. Como sabemos, todos los pacientes con HIV están siendo tratados con retrovirales. La utilización de rifampicina en estos pacientes hay que cambiarlas por rifabutina. ¿Por qué? Porque la rifampicina interfiere con la acción de los retrovirales. Sobre todo, hay varios tipos de retrovirales, ¿verdad? Pero sobre todo, actúa sobre los inhibidores de la proteasa y los inhibidores de la transcriptasa. Entonces, en estos tipos de pacientes habrá que cambiar un poco el tratamiento. En vez de rifampicina, los últimos 4 meses, colocar rifabutina con isoniazida. Aunque la hepatotoxicidad de la isoniazida siempre hay que vigilarla durante los últimos 4 meses porque resulta ser dentro de los antibióticos que utilizamos en tuberculosis uno de los más lesivos en cuanto a su hepatotoxicidad. Finalmente llegamos al tratamiento con medicamentos de segunda línea, que son generalmente los que utilizamos en aquellos pacientes en los cuales han adquirido resistencia a algunos de los antibióticos de primera línea. Pacientes que no toleran los fármacos de primera línea o aquellos que son resistentes como el ácido, como son por ejemplo el ácido paraaminosalicílico, la cicloserina, la etionamida, la kanamicina, la ciprofloxacina o la ofloxacina, como otros medicamentos en los cuales se pueden utilizar en aquellos pacientes en los cuales haya resistencia a los antibióticos de primera línea. Generalmente, lo que se observa en este tipo de pacientes es de que el tratamiento específico, el tratamiento antibiótico, en muchos de los casos soluciona el problema. Por eso, el tratamiento quirúrgico debe ser un tratamiento generalmente, podemos decir, no amplio. Debe ser generalmente tratamiento restringido. El 25 al 75 con tuberculosis abdominal requieren cirugía. Las indicaciones más frecuentes de cirugía en el paciente con tuberculosis intestinal son la obstrucción intestinal. Generalmente 15 a 60% de los pacientes que tienen obstrucción intestinal consecuencia de una tuberculosis generalmente requieren tratamiento quirúrgico. La perforación intestinal es uno de los problemas, 1 al 15%, abscesos y fístulas entre el 2 al 30%. Otra de las causas también de cirugía o indicación quirúrgica en el paciente. La hemorragia masiva, 2%. Rara por TBC provocar endarteritis y lesiones variculares. La hemorragia masiva generalmente suele ser rara en tuberculosis intestinal. Como estamos viendo, solamente un 2%. Las úlceras que provoca la tuberculosis intestinal, principalmente a nivel de intestino delgado e intestino grueso, con forma de presentación, generalmente sangran poco. Es muy raro que
produzca una lesión, una hemorragia masiva, una tuberculosis intestinal. Se cree que estas afecciones de las hemorragias a nivel del intestino que provoca la tuberculosis se refieren principalmente a las transformaciones que provoca a nivel de toda la vascularización, tanto del intestino delgado como del intestino grueso. Recordemos que la tuberculosis provoca endarteritis y lesiones vasculares, que podrían ser las causas, en algunos casos, de una hemorragia masiva en este tipo de pacientes, lo que en la gran mayoría de los pacientes con tuberculosis intestinal es raro. Puede haber hemorragias pequeñas, hemorragias que pueden manchar la materia fecal, hemorragias que se mezclan con la materia fecal, ¿no? Pero en escasa cantidad. Una hemorragia masiva generalmente suele ser rara. Como ya habíamos dicho, la cirugía en tuberculosis intestinal debe ser conservadora. O sea, no es cuestión de sacar y sacar intestino, ¿de acuerdo? Porque si no, podemos llegar a la situación de que al paciente lo convertimos o llegamos al síndrome de intestino corto, en el cual prácticamente el problema del síndrome de mala absorción puede ser un problema de difícil control. En consecuencia, las lesiones deben ser, siempre la cirugía debe ser conservadora. Generalmente la liberación de adherencias, evitando disecciones extensas, generalmente plastías a nivel de las zonas estenóticas. Es decir, generalmente la plastía más se refiere a hacer una incisión siguiendo el eje longitudinal del intestino y suturar en forma perpendicular. Esto generalmente suelen ser las plastías que se hacen a nivel intestinal, ¿verdad? Tratando de no sacar el intestino, sino más bien hacer una incisión siguiendo el eje longitudinal del intestino y suturar en dirección perpendicular, tratando de abrir el intestino en esa zona. El resto lo hace el tratamiento específico. Debe iniciarse, lógicamente, inmediatamente el tratamiento específico en el paciente. Y generalmente los pacientes evolucionan favorablemente. En el caso de tuberculosis peritoneal en su forma fibroadhesiva que hemos visto en la anterior diapositiva, se puede presentar una obstrucción intestinal por adherencias firmes. Hay poca probabilidad de lograr la disección sin perforación del tubo digestivo. Entonces, en estos casos de encontrar una reacción fibroadhesiva, no intentemos diferenciar qué parte es peritoneo, qué parte es intestino delgado, qué parte es otro órgano que se haya adherido prácticamente en la zona. Lo que generalmente se recomienda hacer es, uno, abandonar el intento de querer buscar dónde está el intestino. Dos, tomar las biopsias representativas necesarias. Frente a este tipo de lesión, la lesión fibroadhesiva, lo que hacemos es tomar biopsias representativas para el diagnóstico, varias biopsias de diferentes zonas. Apoyar con nutrición artificial o iniciar terapia antituberculosa. La cirugía está indicada en zonas de estenosis mayores a 12 centímetros, en lo posible plastías sin resección. Esto es lo que debiera hacerse en este tipo de paciente. Como vemos, la indicación quirúrgica es cuando las estenosis son mayores de 12 centímetros. En estos casos sí habría que resecar de última. Pero si las estenosis son puntuales, generalmente de 1 o 2 centímetros, lo indicado es hacer una plastía, una enteroplastía, para tratar de evitar resecar intestino delgado. Muy bien. De esta manera damos por terminada el tema. No sé si hay alguna pregunta. Muy bien, parece que no hay ninguna pregunta. Nos vemos la próxima clase. Como Doctor,
Sí, adelante. Doctor, buen día. Una consulta, doctor, sobre la entrega de los informes. ¿Lo vamos a hacer en la facultad, doctor, o tenemos que ir a su domicilio? Disculpe. Saben que tengo un pequeño problema. Hoy día, lamentablemente, me han llamado los del CRID ahí. Me han llamado los del CRID ahí. Ayer era una reunión. He tenido que ir a la reunión. Lamentablemente, el CRID ahí se ha trasladado a un sitio de difícil acceso. Todo estaba bloqueado, ¿verdad? He tenido que volver nuevamente a mi domicilio después de buscar por dónde tratar de pasar. No había por dónde pasar, tenía que volver a mi domicilio. Al final, la reunión tuvimos que hacerla virtual. Por esa razón es que ayer no me comprometí a recepcionar los exámenes. Y si dábamos la práctica, mi problema era el siguiente. Y esta tarde va a ser el mismo problema. O sea, no me van a dar tiempo a recibir la práctica de los alumnos que esta tarde tienen que dar la práctica, que hemos postergado, ¿verdad? Sí, cada uno a cada rato golpea la puerta para entregar el resumen del informe. Por esto voy a encargar prácticamente aquí en mi casa a mi esposa. Como es cuestión de recepcionar nada más, no es cuestión de que ustedes ni se hagan anotar nada, dejan el informe y listo. Yo voy a revisar los informes, voy a ver qué grupos no han presentado el informe, ¿de acuerdo? Entonces lo dejan nomás el informe y posteriormente yo voy a revisar y les comunicaré si alguien no debe todavía el informe. Ya en la reunión que hemos tenido con el doctor Chiara nos ha indicado que debemos presentar la documentación de aquellas ferias que se han hecho en esta gestión. ¿De acuerdo? O sea, no es cuestión de decir, yo he realizado la feria de aparato digestivo. No, tenemos que presentar toda la documentación con la cual hemos hecho la feria. Entonces, para esto necesito yo esa documentación, porque la voy a presentar como evidencia de que realmente se ha realizado la feria. ¿De acuerdo? Entonces, esta tarde si lo pueden traer, yo no sé, el examen va a tardar seguramente hasta las 5 de la tarde, 6 de la tarde, generalmente que es cuando tardamos. A esa hora yo voy a estar nuevamente aquí en mi casa. Ahora, los que pueden traer esa hora, de esa hora para adelante, también bien. Los que pueden traer a las 2 de la tarde, a las 3 de la tarde, hasta las 3 de la tarde, me parece también bien. ¿De acuerdo? Lo importante es que entreguen el informe. Igual debe también, no sé si es de este paralelo, la alumna Aruquipa, que estaba a cargo de la sala de video. Tenemos que presentar, no sé, en CD, tendría que ser en un DVD prácticamente los temas que se han abordado en la sala de video. Vamos a hablar de una sala de video, pero no vamos a presentar ninguna documentación respaldatoria de esa actividad, así que necesitamos ese DVD. Por favor, a la encargada de la sala de video. ¿De acuerdo? Muy bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Creo que nada más. Entonces nos vemos la próxima clase. Como siempre, cuídense. Y nos vemos la próxima clase. Hasta luego.